Hola, mi nombre es Pedro Barrero Gabeiras, bienvenidos una vez más a la sección CREC de Aula Dental Avanzada. En esta ocasión me gustaría abordar con vosotros un tipo de configuración anatómica que se puede presentar con mucha frecuencia en nuestras consultas, como es la de los conductos en C. Como sabemos, la principal causa de fracaso en endodoncia es la de conductos no obturados, es decir, conductos que estamos dejando sin localizar, sin instrumentar, sin irrigar y sin obturar. Y esto se debe muchas más veces a un desconocimiento de la anatomía, del sistema de conductos radiculares y de sus posibles configuraciones más que a un problema técnico en sí. Fijaros en este vídeo la complejidad que puede adoptar el sistema de conductos radiculares en un conducto en C. Es por esto que creo importante que repasemos este tipo y también repasaremos una serie de tips sobre diagnóstico, instrumentación, irrigación y obturación que nos ayudarán a abordar exitosamente este tipo de casos. No cabe duda de que la investigación en la ciencia es imperativa y que debemos guiarnos siempre por los estándares más actuales. Existe mucha bibliografía sobre anatomía endodóntica, así que para no extendernos demasiado, haremos un breve resumen apoyándonos en la última revisión bibliográfica sobre conductos en C que data de 2014. En esta última revisión encontramos que el diente con el que con más frecuencia encontramos una configuración tipo en C son los segundos molares inferiores, con una incidencia que oscila entre el 4 y el 45%, como veis, muy frecuente. En segundo lugar se encuentran los premolares inferiores y por último el resto de molares, bien sean superiores o inferiores, pero con una incidencia muy baja. Esta diferencia de porcentajes tiene su explicación y es que al estar relacionado con la genética y con el grupo étnico, existe mucha más prevalencia en determinados grupos de población que en otros, siendo los más altos en los chinos y en los coreanos. El rasgo anatómico principal de los canales en C es la presencia de una aleta o tejido en forma de cortina que conectan los conductos radiculares individuales. La cámara pulpar tiene un solo orificio con forma acintada que describe un arco de 180 grados o más. Comienza en el ángulo mesiolingual y se extiende alrededor de la cara vestibular o lingual para terminar a nivel de la porción distal de la cámara pulpar. Se suele presentar en dientes con fusión de las raíces en su cara bucal o lingual. La detección radiográfica de la fusión radicular es muy compleja y no se puede realizar solo con una radiografía, sino con la interpretación simultánea de la radiografía preoperatoria, la longitud de trabajo y clínicamente con el reconocimiento del piso de la cámara pulpar. La fusión o proximidad de los conductos radiculares, la presencia de un conducto distal extenso o la aparición de un tercer conducto borroso en zona de furca pueden ser indicadores de un conducto en C. Una característica también que se suele dar en este tipo de conductos es que en la radiografía de conductometría la lima pudiera parecer que está atravesando la furca, cuando en realidad no es así. Esto es fácilmente comprobable, primero porque el localizador nos indicaría que no estamos dentro del conducto y segundo porque las perforaciones normalmente se acompañan de un sangrado profuso y de dolor por parte del paciente. Se ha demostrado que el CBCT es una herramienta de diagnóstico muy efectiva para estos casos. Como podéis ver aquí, se pueden ver perfectamente la forma que adoptan los conductos en forma de C. Existen principalmente tres tipos de clasificaciones: la radiológica, la anatómica y la morfológica. Esto no es del todo importante, ¿vale? Quizás lo más importante sería saber que si observamos bien la radiografía, en la que podemos encontrar algún indicio de conductos en C, como raíces fusionadas, un segundo molar inferior que parece tener una raíz, con el aspecto de la cámara pulpar, entonces seguramente estaremos ante la presencia de un conducto en C. En cuanto a la instrumentación, el tipo de instrumentación de los canales en C vendrá determinado por el tipo de configuración C que presenta la pieza. Así, si son conductos independientes, se instrumentarán de manera convencional, es decir, los trataremos como si fuera un conducto normal. Si por el contrario tenemos un conducto en C verdadero, que es aquel en el que podemos pasar un instrumento desde mesial a distal sin obstrucción, debemos buscar el punto más centrado posible que nos permita llegar al ápice con facilidad. Como no existe ningún instrumento capaz de adoptar totalmente la forma en C, debemos de ayudarnos de limas manuales precurvadas y con suavidad cepillar muy bien las paredes para eliminar posibles restos de tejido pulpar que se puedan quedar adheridos a ella. Si la configuración es en tipo punto y coma,
Normalmente vamos a encontrar un canal mesial y dos canales distales, uno un poquito más amplio que el otro. Existen muchos estudios que abogan por el uso de fresas Gates para mejorar la limpieza mecánica en este tipo de casos. A mí personalmente no me gustan mucho y prefiero darle un poquito más de responsabilidad a la irrigación. ¿Y por qué no me gustan? Pues porque hay estudios que han demostrado que la cortina que une las raíces es muy fina, de hecho tiene un grosor normalmente de 1 milímetro, así que es fácil que con las Gates podamos producir una perforación a este nivel. En cuanto a la irrigación, es fundamental la activación de los irrigantes, ya sea de manera sónica, ultrasónica o incluso manual, preferiblemente ultrasónica. También podemos ayudarnos de otros sistemas de presión negativa como es el endovac, que nos va a permitir llevar de manera segura el irrigante hacia apical, que va a ser donde vamos a encontrar la mayor cantidad de anastomosis y de accidentes anatómicos en este tipo de conductos. Me gustaría insistir un poquito en la irrigación, porque como ya hemos visto antes, el sistema de conductos en C puede adoptar una configuración tremendamente compleja y es muy dudoso que tanto los instrumentos rotatorios como los manuales logren eliminar la totalidad del tejido pulpar. Es por esto que en este tipo de casos es realmente significativa la importancia de la irrigación. Es la parte que más tiempo nos debe llevar en este tipo de conductos. Al igual que la instrumentación, la obturación va a venir determinada por el tipo de canal en C que se presente. Si son canales independientes, los abordaremos de manera convencional, pero en caso contrario debemos de valorar las exigencias de cada caso y utilizar la técnica más conveniente. Principalmente se recomienda la obturación con alguna técnica termoplástica debido a la complejidad de un buen sellado tridimensional en este tipo de casos. Como hemos mencionado antes, los conductos en C suelen ser canales muy amplios, por lo que lograr un buen sellado tridimensional con una técnica fría es realmente complicado. Además, ya utilicemos termoplástica o fría, es importante no ejercer demasiada presión al compactar la gutapercha. En cuanto a la reconstrucción postendodóntica en este tipo de casos, destacar que se desaconseja el uso de pernos, principalmente por dos motivos. El primero es porque no hay ningún tipo de poste prefabricado que se adapte perfectamente a la forma de un canal en C, y la segunda es por la presencia de esa cortina que une ambas raíces y que es muy fina y se puede perforar fácilmente si intentamos colocar un poste. Como conclusiones finales, pues destacar que los conductos en C es un tipo de configuración anatómica que vamos a encontrar principalmente en los segundos molares inferiores, que existen varios tipos y debemos estar muy atentos tanto a la radiografía como al aspecto de la cámara pulpar, y en función del tipo que tengamos debemos saber o valorar qué técnicas tanto de instrumentación como de irrigación o de obturación van a ser las más oportunas. Bien, esto ha sido todo. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante y nos vemos pronto en una nueva entrega de la sección GREC de Aula Dental Avanzada. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.